Reproducción en plantas vasculares. Las plantas vasculares serán aquellas que tienen semillas y estructuras especializadas para el transporte de sustancias que les van a permitir el desarrollo y su reproducción. Las plantas vasculares incluyen desde árboles hasta pequeñas hierbas y se clasifican en gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son plantas que tienen semillas desnudas o están expuestas en conos o piñas, como los pinos. Los árboles serán llamados esporófitos y van a contener esporangios en forma de escama de los conos. Producen dos tipos de conos. Podríamos decir que estos conos van a ser análogos a las flores en los otros árboles. Estos conos pueden ser de tipo masculino o de tipo femenino. Los de tipo masculino van a producir granos de polen y los de tipo femenino van a producir óvulos. En esta imagen podemos observar la diferencia entre un cono femenino y un cono masculino. Es por esto que a las gimnospermas en muchas ocasiones se les llama coníferas. Lo que va a suceder es que el viento va a transportar los granos de polen que se van a unir a los óvulos, es decir, los granos de polen saldrán del cono masculino y llegarán hasta el cono femenino, y allí formarán un nuevo cigoto. Este se va a desarrollar y va a formar un embrión dentro de la semilla, es decir, dentro del cono. Cuando el cono, que está lleno de semillas, madura lo suficiente, va a abrirse y las semillas se van a dispersar para formar nuevos árboles. De una forma más específica podemos decir que el cono masculino y el cono femenino va a producir sus granos de polen y sus óvulos por procesos de meiosis, que posteriormente tendrán la fecundación, que es cuando se unen el grano de polen que sale desde el cono masculino y llega hasta el cono femenino y se une con los óvulos para formar un nuevo cigoto. Este se va a desarrollar, va a crecer después de la fecundación, dando paso a una semilla. Cuando el cono que está lleno de semillas madura lo suficiente, se abre y las semillas se dispersan para formar nuevos árboles, que al ser plantadas o al ingresar en tierra fértil va a permitir el crecimiento de un nuevo esporófito, es decir, de un nuevo árbol. Por otro lado tenemos la reproducción en angiospermas. Las angiospermas van a ser las plantas que producen las flores. Las flores van a contener ovarios que después de la fecundación van a transformarse en frutos, lo cual nos permite saber, por ejemplo, que una manzana sale directamente de la flor del manzano. Estos frutos recubren y protegen y además ayudan a dispersar las semillas. La parte principal en la reproducción de las angiospermas es la flor. La mayoría de veces está formado por 4 tipos de hojas especializadas, que son el carpelo, el estambre, los sépalos y los pétalos. El carpelo va a ser la parte femenina de la flor. En esta imagen lo podemos observar en un verde encendido. La parte superior del ovario es angosta y tiene forma de tubo. A esta se le llamará estilo. El estilo es largo y hueco y termina en el estigma, que es por donde puede ingresar el polen. Además tenemos el estambre. En esta imagen la podemos observar en las líneas negras que están hacia arriba. El estambre es la parte masculina de la flor. Básicamente consiste en un tallo muy delgado que termina en una antera, es decir, como una punta de un alfiler. Esta antera va a contener los sacos polínicos, es decir, contendrá el polen. Además tenemos los sépalos. Los sépalos van a ser la parte externa de la flor. Normalmente las vamos a encontrar en hojas verdes. Estas pequeñas hojas verdes llamadas sépalos serán las que van a recubrir a la flor mientras está creciendo. Los sépalos tendrán como función la protección de la flor, es decir, esas hojas verdes que recubren las flores antes de que florezcan, antes de que salga la flor, van a ser llamadas sépalos. Posteriormente se van a mantener de forma externa en la flor. Por último, tenemos los pétalos. Los pétalos básicamente van a ser hojas de colores brillantes que se van a ubicar dentro de los sépalos. Si miráramos de fuera hacia adentro una flor, encontraríamos los sépalos, posteriormente los pétalos, encontraríamos el estambre y el carpelo. Esta imagen nos permite ver un poco más real cómo es observable las diferentes partes de la flor. Encontramos que aquí los pétalos son de un tono entre gris y blanco. Los sépalos los encontramos de verde oscuro. Encontramos el carpelo, que está formado por el estigma, el estilo, el ovario y el óvulo. Recordemos que el carpelo contiene el saco embrionario femenino, es decir, que contiene los óvulos. Además, las flores son muy diferentes en forma, tamaño y color en los diferentes árboles que conocemos. La mayoría de angiospermas produce en la misma planta los gametos femeninos y masculinos. Sin embargo, existen plantas
que producen en diferente flor un gameto masculino y en otra flor un gameto femenino. Para que se dé la reproducción de las angiospermas necesitamos de la polinización, que es el mecanismo por el cual un grano de polen llega al estigma de la flor. Puede suceder de dos formas, directa e indirecta. Directa cuando se da en el interior de la misma flor, es decir, cuando la parte femenina y masculina se encuentran en la misma flor y se daría prácticamente una autofecundación. Indirecta cuando ocurre entre dos flores diferentes de la misma especie y puede ser de dos formas. La indirecta puede darse por medio del movimiento del viento. Esta se llamará indirecta anemófila, o puede darse también por insectos que han desarrollado estructuras para alimentarse del néctar y permiten el movimiento del polen, y esta forma será la entomófila. Posteriormente a la polinización se da la fecundación. La fecundación va a suceder cuando el grano de polen llega al estigma de la flor y suceden dos fecundaciones. La primera fecundación es cuando uno de los núcleos del grano de polen se une con el óvulo y forma el cigoto. La segunda fecundación es cuando el otro núcleo se une al ovario y dará paso al alimento del embrión. Este alimento del embrión también lo llamaremos endosperma. La capa exterior del óvulo recubre al embrión y va a formar la semilla. El ovario que envuelve a la semilla madurará y se transformará en un fruto. Eso quiere decir que el ovario de la flor nos va a dar paso al fruto. La semilla está formada por el embrión, el tegumento y el endosperma, que era el alimento, recubierto todo por el fruto. El ovario va a madurar y va a producir el fruto, que en su interior contiene la semilla. Las semillas deben dispersarse para que germinen y se formen nuevas plantas. Por eso es que las plantas han desarrollado diferentes estrategias de dispersión. Por ejemplo, si un animal come un fruto, las semillas llegarán hasta donde el animal las elimine como parte de su digestión. En esta imagen podemos observar el ciclo de la reproducción del almendro. Las flores del almendro atraen a los insectos y el polen queda adherido a ellos. Eso quiere decir que la polinización en este caso será de forma indirecta entomófila. La polinización y la fecundación va a darse cuando el polen llega a otra flor y fecunda un óvulo. Como tercero, el ovario se transforma en un fruto y el óvulo fecundado se transforma en una semilla. Como cuarto, las semillas van a caer al suelo y germinarán dando origen a una nueva planta, es decir, a un nuevo almendro. Por lo cual podemos concluir que las flores van a dar paso a los frutos que contendrán las semillas y nos permitirán la reproducción de las plantas angiospermas, y que las gimnospermas se van a reproducir por medio de conas que contendrán los granos de polen y los óvulos.